Chan, 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 chan. ¡Buah! Estamos haciendo los carteles para mañana. Paino de autostop, aplaudid. Qué cabrones, lo han cogido. Estamos en las afueras de Plovdiv. ¡Vamos a ganar, chicos! Llevamos horas y horas nada más que para pensar cómo mañana nos vamos de aquí y llegamos hasta Istambul. Págatelo con el dinero tuyo. 195. Un momento. ¿Qué? Los billetes van pagados de ahí. Sí. Dice que son 210. Sí. Los billetes solo. Sí. ¿Y comida habrá que pillar o algo? Sobran 15 levas. Ah, vale. Vamos a por los billetes del tirón y luego al lado de la Sí, estación que hay ahí. comidilla hundimos el dinero que quede en... A ver. Ay, cómo me gusta Plovdiv. Siempre hay alguien tocando en estas calles. Bueno, he de admitir que me alegra ver que estáis un poco organizados. Sabéis que el autobús cuesta 35 levas. Vais con tiempo suficiente a la estación para comprar los billetes y sabéis que tenéis que gastar el dinero búlgaro antes de cruzar la frontera, que ya pensaba yo que iba a tener que recordároslo. Petín, petín. Y visitéis que utilizaste. Visite, atención. Llámalo, tú. Iros a comprar si queréis el resto, iros a ir. Todo esto puede tardar un rato este señor con esto. Vale. 40 levas, ¿por qué? Pero no hay que decir que si no, no viajamos. Sí, tenemos que conseguirlo porque si no, no viajamos hasta Estambul. Así que hay que conseguir 5 levas más por persona. Bueno, pues vamos a cambiar, ¿no? Hacen falta 30 levas. 20 euros sin 40. Sí. Cambiar 20 Pero nos euros. cobra 40, ¿por qué? Porque dice que ese es el autobús de por la noche. Que pone Plovdiv Estambul 20 euros para cobrarte en euros, debajo pone 35 levas. Esta señora ha visto que somos europeos, que no somos tan, he dicho, le voy a cobrar 20 euros porque sí. Me cago en la puta. David, esta señora está enfadada porque ha llegado hace media hora con un sándwich para desayunar y no se la puede comer porque está haciendo los billetes a nosotros. Pone 40 levas. He mirado, a ver si bajo, ponga 35, digo, me lo como. Me lo como. Ajá. Dobre. Te he dicho. Que nos tenemos que ir, que nos lleva a la estación de trenes donde sale el autobús. Bueno, entonces cuesta 40 o 35. Pues no sabemos muy bien qué pasa. Esto es parte del el mundo no es explicable 100%. La razón no llega a todos los sistemas. Toma. Hombre, es que viajando pasa, ¿no? Viajando para casa que te intenta cobrar Y un más poco si vas con gorritas de paja y que Y más el doble indumentaria precio en local. euros sin levas, no sé qué. Aquí, Sofía Estambul. Sofía Estambul. ¿Cuál es el estado del Airbnb? El estado del Airbnb es que en cuanto me monte en el autobús, me voy a poner a ellos otra vez. Como siempre, comiendo mierda en sitios de los que normalmente no se come. Hombre, mierda, eso mierda no tiene nada. Esto es uno para cada uno. ¡El bus! ¡El bus! ¡Joder! Que nos vamos de Estambul. Venga. El autobús entre Oriente y Occidente. Total, ¡Wow! ¡Ah! Qué guay esto. Luxury. ¿Qué colores más vivos? Como un señor. Ha habido 20 euros por persona. Que esto es el presupuesto del día de hoy, pero bueno. Porque es lo que vale Madrid-Granada, ¿ves? No lo compares todo con tu pueblo, que eso es una forma muy mala de viajar, Pues creo que vais a tener que empezar a poneros serios con las cuentas, que el dinero va a empezar a volar. Pero a mí lo que más me preocupa hoy no es el dinero. Es que es mi último día con vosotros. Con la primera, pero también con la segunda expedición, con los que estáis en casa. Quedan muchas cosas por ver y mucha gente por unirse. Mira que no me fiaba del grupo y ahora ya os estoy cogiendo hasta cariño. Que si queréis té o café. Chai. Da, chai. ¿Quieres un té o un café? ¿Pero gratis? Gracias, merci. Esto está rico. Cuando lo he visto he dicho, yeah. Nos han dado bollitos gratis. No, y esto pasa en todos los autobuses en Sí, Turquía. o sea, esto forma parte como de la cortesía del viaje en Turquía. Qué guapo. Y la colonia en las manos, que no lo hemos hecho todavía, pero que probablemente vaya llegando.
De todas formas, ya sabéis cómo soy, y no me voy a despedir sin hablar un poco de Colón, que es mi tema. Pero no os preocupéis, que todo está relacionado. De hecho, una de las causas fundamentales de que Colón llegase a América fue el establecimiento del Imperio Otomano, el predecesor de la República de Turquía, el país hacia donde vais. El Imperio Otomano cambió la geopolítica y obligó a portugueses y españoles a buscar rutas alternativas a la India y sus especias. Los portugueses rodean África, que se va haciendo cada vez más grande, y los españoles intentan llegar por el otro lado, esperando cruzar el Atlántico y encontrarse con Zipango, Japón. Todo para evitar a los turcos. Franceses e ingleses no toman parte en esta primera ola colonizadora porque estaban sumidos todavía en luchas internas y religiosas y no estaban para dedicarse a salir por ahí. Incluso más allá, personalmente, así lo pone en su diario, Colón quiere llegar a la India para hacer fortuna, luchar contra los turcos y recuperar Jerusalén, como una especie de cruzado trasnochado fuera de su tiempo. Como veis, el Imperio Otomano tuvo mucho que ver en el viaje de Colón. Y el resto de motivos ya... Bueno, me callo mejor. Es que lo tengo que decir. No hay por qué tomárselo a mal. Bueno, y si os enfadáis es vuestro problema, que es mi último día y para lo que me queda en el convento... No amas a Jisoo, te colonizo. No hablas mi idioma, te colonizo. No eres un blanquito, te colonizo, te colonizo, te colonizo. Solo para que veáis que los imperios no siempre se basan en la superioridad intelectual del conquistador, sino a veces también en la casualidad o incluso en la estupidez, tenemos que decir que otra de las causas fundamentales de que Colón llegase a América fue la ignorancia, y en ración doble. Soy Cristóbal Colón, soy el puto amo y es que mola un montón. Soy navegante del reino de Castilla, te colonizo y te pongo de rodillas. Primero fue necesaria la ignorancia de Colón, que tomó las medidas de la Tierra, bastante exactas por cierto, del astrónomo Alfagrano en millas árabes y no pensó que podrían ser diferentes a las millas italianas que él manejaba, y así decidió que la India, por el oeste, estaba mucho más cerca. Vamos a ver, que el concepto de que las unidades de medida son convencionales, que una milla no es lo mismo que un kilómetro, es muy básico, Cristóbal. ¿A quién llamas indio? Calla indio o te colonizo. Ya, pero es que aquí no hay ningún indio. Tú te callas que tú eres indio y esclavo y cristiano. Pero es que además también se necesitó la ignorancia de la reina Isabel, sin la cual la ignorancia de Colón hubiese quedado neutralizada. Como no sabía de navegación, le parecía plausible el proyecto de Colón, cuando todas las otras cortes europeas ya lo habían rechazado, porque sabían que la Tierra era redonda, y viendo el tamaño de África, sabían que era imposible que la India estuviese tan cerca. Fernando Isa, escucha mi teoría. Amo un favorcito, financia travesía. ¿Cuántos esclavos me vas a traer? Los que quepan en el barco. Entonces te doy 3. ¿Qué os parece? Para que luego digan que los imperios los construyen genios. Bueno, ya os dejo. Era solo por entreteneros el viaje, que cada uno hace lo que puede para pasar el rato. Quiero otra pintilla, nena, ya estamos llegando Ya a... la comida y el La baño. comida es otro rollito. El baño ya no hay váteres, nunca más váteres. Una botella para que le pasemos la frontera. Hacemos el favor. Estamos ya pasando camiones a cascoporro que ya están parados, esperando para la frontera. Están completamente parados. Si es el fin de Europa, si es la frontera de Europa con Oriente, ¿cómo no va a ser la frontera tocha, claro? Ahora estás en la zona de nadie. O sea, que ahora mismo no estamos en ninguna parte. No estamos en ningún país. Qué fuerte, tío. Aquí te doy una hostia y no me echa la culpa ni allí ni aquí nada. ¡Ay, que ya estáis en la frontera! Que yo ya me quedo aquí. ¡Tened cuidado! ¡Abrigaos! Bueno, no, que es verano. A ver qué vais a hacer. A ver qué vais a comer. Se entra el hambre justo entre frontera y frontera. Chico, es que cuando es así el hambre... Perdonad si he dicho algo que os haya molestado, que a veces se me calienta la boca, pero he intentado ser imparcial, ¿eh? Eso sí, que a ver ahora quién os va a guiar por ahí. Que no tienen por qué ser como yo, que cada uno por ahí cuenta la historia según le interesa. O bueno, es que a lo mejor no hay otra manera de contar la historia, ¿no? A ver, te han dejado pasar.
Oye, ¿qué dices de la frontera esta que acabamos de pasar? Que he leído que es la segunda más grande del mundo, después de la de Tijuana, con Estados Unidos. ¿Quién llamas? A un turco que conozco. ¿A un quién? A un turco. Ah, muy Es que bien. me van a poner pelo. Ah, muy bien. ¿Sabes? ¿A tu amigo el médico? Mira, mira, mira. Sí. Los terrenos del Señor los toman los lugareños, plantando en cotos de caza sin permiso del gobierno. ¿Qué te ha dicho? Una botella de whisky tú es tradición, ¿no? ¿O es costumbre? ¿Cómo era? Son tradiciones. Son tradiciones. Y entonces, pues, por respetar la tradición, le hemos pasado una botella de whisky en el... Cada uno al conductor. Cada uno en la frontera, casi se hace pues un pequeño sobresueldo en este viajecillo. ¿Estás contento de estar en Turquía ya? Sí, la verdad es que sí. Ha sido sea, fácil y rápido. Noto como el o sea, todo, me Todo cambia el cambia. espíritu. El paisaje es súper diferente, como podéis ver. Sí. La llanura tracia se ha convertido en más llanura tracia, pero ahora en Turquía. Si hemos cambiado de Bulgaria a Turquía, pero la llanura tracia sigue siendo la misma llanura tracia y el paisaje no ha cambiado, ¿qué quiere decir? Que las fronteras son artificiales y que nos separan siendo todos iguales como somos. Qué fuerte, qué subversivo. Que se me eres. ocurre a mí eso, ¿eh? Qué fuerte. Yo eso lo he leído en algún lado, me suena. Creo que te grabo, Paco. Que se esconde. Te grabo. Buz gibidir, soğuktur. Hayattır senin gibi petoktur. Buz gibidir. Bana bak, ne yapacaksın? Para vereceksin. No, Al işte ben de Türkçe söylüyorum. Maybe in 1 hour it will be possible to have the keys of the apartment. estamos mirando otro Airbnb Mire- y parece que es otro fake. Ok. Dice que ahora va a llamar otra vez. Da la impresión, no sé, como si te vas a tu pueblo y de pronto te reserva y dices, hostia, me han reservado el Airbnb. Türkiye. Ha. Okay. Ok. I don't use the... No problem. No problem. Para regalo, sí. Venga, échala ahí. Merci. Venga ahí. Gracias. Pachuli. There is no place a bailar. Joder, colega, otra vez. 142, pero está a 29 kilómetros del centro. Tiene 3 Este está a 700. A 700 metros, pero es un albergue, que son 2 por cama en habitación compartida, no sé qué. Precio para 3 noches 150, no reembolsable. ¿Reservo? Vale, pues ya podemos ir al sitio. Madre, ¿todo esto es en la estación de autobuses? Joder, colega. Autogar. Pues aquí estamos. Qué barato, 2,60 libras. Bueno, no sepa tanto. Vamos a la mancha, hombre. Attention please. Yeni Kapı is the interchange station. Es el final. Sí, por la dirección. ¡Corre! Va haciendo un Pekín Express. Si es que vais jugando por la calle y os vais a dar un golpe. ¿Que quién soy yo? ¿Que no lo sabéis? ¿Pero cómo es posible? Si soy el gran padre de la patria turca, si todo esto es gracias a mí. Sí, soy yo, soy Mustafa Kemal, pero me podéis llamar Atatürk, padre de los turcos, que ya veníamos diciendo que el nombre que uno escoge para sí mismo no es casual. Soy héroe de la Primera Guerra Mundial, líder de la revuelta de los jóvenes turcos y bueno, el creador de todo esto. Pues Estambul no me tocaba a mí. He salido solo para recibiros, segunda expedición. Es que yo no soy mucho de Estambul. Es una ciudad como con demasiada historia, demasiado antigua. De hecho, yo me llevé la capital, Ankara. Y mucho mejor, mucho más moderna. Estambul es más de gente vieja, de abueletes, pero yo soy más de la Turquía moderna. Así que os recogeré al final, antes de que voléis al Líbano, para contaros la chicha, las cosas importantes de verdad. Pero bueno, que yo no soy como ese pesado de Todorov. A mí, en principio, Europa me gustaba muchísimo. Tanto que mi objetivo era aproximar Turquía a Europa, al siglo XX. Y lo intenté, ¿eh? Que menuda modernización buena hice yo aquí.
todo lo que veis es gracias a mí. Si no, no existiría ni el país. Yo convertí a Turquía en un estado laico. Yo cambié el alfabeto del árabe al latino. Y yo... bueno, muchas cosas más que os podría contar. Que soy el padre de la nación turca. Y tened cuidado con lo que os van a contar a partir de mañana, que he echado un vistazo a los guiones. Porque al final es mejor que yo lo controle todo. Y vienen unos personajes de los que no me fío ni un pelo. Nos vemos en Pamukkale. Mira, ahí puedes fijar, hay de todo. Este sitio para comer está de guay. Pero vamos, hay que llegar a casa. ¿Qué pasa? We thought it was for 6 people, you know the price. Para 4 personas, que hay un malentendido en Booking, que si no cancelemos. Yo iría ahí a hablar en persona si ella está ahí. Me ha dicho que va a mirar a ver si uno de 6, que el precio es para 4 personas. Pues nada, estaba aquí en Turquía y he visto estos chicos maravillosos. Y he dicho, voy a acercarme. Y aquí estoy, chupando cámara, como una perra. Es el un móvil, nena. Ahora van a subir cosas de ¡uy! Toel ha dado al gato una galleta rosa. No la quería. No ha querido galleta rosa. No es gay.